¿Qué tan seguido estudias inglés? Quédate en este video porque te voy a enseñar todo lo que necesitas saber acerca de los frequency adverbs para que puedas hablar y responder acerca de frecuencia. Ahora vamos a ver los adverbios de frecuencia. Y les dije que este es un tema tan fácil como los artículos o incluso más. ¿Por qué? Porque también lo definimos entre definido e indefinido. Y la idea, o sea, entender la idea es muy fácil. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí sí tenemos más palabras. Pero el inglés es tan fácil, pero tan fácil, muchachos. Tan fácil, muchachos. Que la mitad de este tema, usted no necesita aprenderse el significado. Cuando le digo todo, no necesita. Y se lo voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, a ver dónde tenemos la mitad. Dividamos esto en dos. De una vez. Suácatelas. Listo. Vamos a suponer que la raya está derecha. ¿Listo? Para efectos de la clase, vamos a suponer que la raya está derecha. Y no vayan a creer que es que aquí a este lado vamos a poner frequency y a este lado vamos a poner adverbs. No. Los dos lados son frequency adverbs. ¿Cuál es la diferencia? Cuando other y cuando another. Listo, de una. Vamos a ponerlo aquí. Other y another. Vamos a ver si de pronto mañana hablamos un ratico de eso. No problem. Listo. Thank you so much, Camilo. Bueno, entonces, ¿por qué razón dividimos el tema de frequency adverbs en dos lados del tablero? Listo. Esto no es una cuenta T, no les voy a enseñar contabilidad. Esto es una clase de inglés, muchachos. Listo. Pero, ¿por qué razón? Porque en un lado nosotros vamos a ver todo lo que es los definite frequency adverbs. Y en el otro lado vamos a ver los indefinite frequency adverbs. Porque ¿qué pasa? Lo que suele pasar, muchachos, es que cuando decimos frequency adverbs, la gente solamente piensa en los indefinite. Hombre, y los pobrecitos definite, que pues, no. Ellos también existen. Pongámosle en colores diferentes que por mnemotecnia, muchachos, me gusta poner colores diferentes. Para que ustedes recuerden muy fácil. Para que ustedes digan, ah, sí, esos son los verdes. Ah, sí, esos son los azules. ¿Por qué? Porque tienen que recordarlos como los verdes y los azules. Porque si los recuerdan por los fáciles, son todos balados. Entonces, esa no sirve. Vamos a recordar por colores. Listo. Bueno, antes vamos a partir esto aquí. Porque pues ya partimos el tablero en dos. Vamos a hacer algo aquí que es general para ambos. Y lo primero que yo necesito saber, primero, yo debería saber qué es un adverbio. Y quienes han estado con nosotros desde el principio, desde la primera semana, deberían saber qué es un adverbio o para qué sirve un adverbio. Porque en una clase vimos cuál era el propósito de un adverbio, cuál era el propósito de un adjetivo, cuál era el propósito de un pronombre. Entonces, se las voy a poner fácil, les voy a dar la introducción. Pues, si un adjetivo es una palabra que modifica un sustantivo, ¿qué es un adverbio? Ahí se los dejo. Elisa dice, para modificar el verbo. Muy bien, 33% de la respuesta tenemos ahí. Solo 33% de la respuesta. A ver, ¿quién nos colabora con el otro 66% de la respuesta? Pero muy bien, Elisa. Primer tercio de la respuesta.
Jennifer dice, es una palabra que modifica un verbo. Muy bien, sigues en el 33% de la respuesta. Michael dice, what's the question? Michael, the question is, what is an adverb for? What is an adverb for? What could be a definition of adverb? O pues que ya nos dieron un tercio de la respuesta, que es un adverbio. Y Elisa y Jennifer empezaron dándonos una tercera parte de la respuesta. Es una palabra que modifica un verbo. Muy bien, falta el 66% de la respuesta. Faltan 2/3 de la respuesta. Cuéntenme qué creen que puede ser un adverbio. ¿Qué o para qué? Cuéntenme. Dice, define el tiempo y lugar de una acción. Ahora, Jennifer se está yendo a algo más específico. Indica una característica del verbo, dice yetsimar. Pero muchachos, están centrados en el 33% de la respuesta. Están centrados en lo que un adverbio le hace a un verbo. Miren, indica la característica de ¿qué? De un verbo. Define tiempo y lugar de ¿qué? De una acción. ¿Qué es una acción? Un verbo. María Osorio nos dice, si modifica el verbo pero es tipo de descripción. Bueno, ya que no recuerdan, los que estuvieron aquí y los que no lo saben, un adverbio, o pues, esto escríbaselo. Marimar. Marimar ya va en 66% de la respuesta. Marimar ya va en 66% de la respuesta. Antes íbamos solo en el 33% de la respuesta porque nos dijeron es una palabra que modifica un verbo. Marimar nos lo sube a 66% y nos dice es una palabra que modifica un verbo y un adjetivo. Maravilloso. Martín se llena de impaciencia y dice, defínalo y explica y siga con la explicación. Bueno, sí, porque ya lograron subirlo al 66%. Resulta que un adverbio es una palabra, y esto, pues, apréndanselo, escríbanlo. Un adverbio, aquí, es una palabra que modifica un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Listo. Un adverbio es una palabra que modifica un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Listo. No solamente modifica verbos, no solamente modifica adjetivos y no solamente modifica otros adverbios. Un adverbio es una palabra que modifica verbos, adjetivos y otros adverbios. Listo. Escriban eso en el cuaderno, escribanlo grande, que no se les olvide. Ahora, dependiendo la manera en que modifica y aquello que modifica, hay diferentes categorías de adverbio. Ahí es donde Jennifer nos mencionó algo, nos decía que tiempo y lugar, claro, hay adverbios de tiempo, hay adverbios de tiempo y hay adverbios de lugar, claro que sí. Pero también hay adverbios de frecuencia, y también hay adverbios de modo, y también hay adverbios de movimiento, y también hay adverbios de lugar, de lugar, de movimiento. O sea, dependiendo de cómo modifican, son las diferentes clases o categorías de adverbios. En este caso vamos a hablar de los frequency adverbs. Y efectivamente, los adverbios, los frequency adverbs, son adverbios que modifican acciones hablándonos de la frecuencia en la que se llevan a cabo esas acciones. Entonces, primero aprendimos qué es un adverbio en general.
Un adverbio en general, un adverbio es una palabra que modifica o un verbo, o un adjetivo u otro adverbio. Específicamente hablando de los frequency adverbs, son palabras que modifican una acción diciéndonos con qué frecuencia se lleva a cabo esa acción. ¿Listo? O sea que ahora ustedes no solamente van a saber cuáles son las categorías de los frequency adverbs, no solamente van a saber cuáles son los frequency adverbs, sino que ya saben cuál es la definición, qué es un adverbio de frecuencia y qué es un adverbio en general. Miren que el inglés es fácil, pero el inglés es un engranaje. Si yo entiendo algo, eso me lleva a entender otra cosa, entender otra cosa, entender otra cosa, entender otra cosa, entender otra cosa. Pero el engranaje se va facilito, 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 facilito. ¿Listo? Thank you so much, Lion. Bueno, dicho esto, después de tanto rodeo, ¿cierto? Después de tanto rodeo y una braviada, vamos a adentrarnos en el tema de frequency adverbs. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo quiero saber acerca de los frequency adverbs es cómo hago yo para preguntar por la frecuencia de una acción. Entonces, lo primero que me tengo que aprender es la pregunta. ¿Cómo se pregunta por la frecuencia? ¿Listo? Entonces, decimos how often. Se escribe often, pero se dice often como si la T fuera muda. How often, ta ta ta. Y si iba a ser una pregunta, ¿listo? How often, ta ta ta. How often significaría qué tan seguido o con qué frecuencia. Camilo nos dice how frequently. Completamente correcto, solo que muchísimo menos utilizado. Completamente correcto, solo que muchísimo menos utilizado, el how frequently. Entonces, en términos generales, para preguntar la frecuencia de una acción, de un hecho, decimos how often y luego hacemos la pregunta. ¿Y cómo hacemos la pregunta? Pues, muchachos, ya ustedes saben cómo hacer preguntas. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado la estructura general de las oraciones en inglés. Les he enseñado cómo es la estructura general en todos los tiempos, pues que aplica para todos los tiempos de una oración afirmativa, de una oración negativa, de una oración interrogativa. Incluso para los que no les tocó o apenas van llegando, hicimos 2 clases donde vimos todos y cada uno de los tiempos verbales en inglés. Hicimos una clase donde hablamos de todos los tiempos verbales en inglés, cómo reconocerlos, cómo construirlos. Y luego en la siguiente clase hicimos un ejemplo afirmativo, negativo e interrogativo en cada uno de todos esos tiempos. Entonces, ya deben saber hacer preguntas. Si no saben hacer las preguntas, los invito a que vayan al perfil de Instagram y busquen la grabación, porque ese sí quedó grabado, en la sección de los Reels, donde vemos todos los tiempos verbales. O también, si usted no ha adquirido el PDF, donde le tengo toda la explicación, ejemplos, estructuras de todos los 15 tiempos verbales, escríbame este número de WhatsApp, 317-898-8503. Teacher, quiero adquirir el PDF de los tiempos verbales y cuesta 4.000 pesos colombianos o $1. ¿Listo? Y yo le envío el QR, usted realiza el pago y ya yo le envío el PDF con la explicación de todos los 15 tiempos verbales, con sus debidas estructuras, con sus tiempos, donde les hablo de todos los auxiliares de esos tiempos verbales, donde les hablo de por qué algo es progresivo, simple o perfecto progresivo. Y aparte de eso, le encimo el PDF, si todavía no lo tiene, de los phrasal verbs. ¿Listo? Eso es oro, muchachos, se los recomiendo muchísimo y solamente es $4.000, es que $4.000, ojalá, 4.000 pesos colombianos si están en Colombia o $1 si está fuera de Colombia. Listo, después de esta pausa publicitaria comercial, estábamos diciendo que para preguntar por la frecuencia de un hecho,
preguntamos diciendo how often y la pregunta que ustedes ya deben saber hacer. Y ahora sí, entremos de lleno a esta división de cuáles son los definidos y cuáles son los indefinidos. Llevémonos por ejemplos. Does he always study? Sí, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. How often do you study English? Dice Martín. How often do you study English? Muy bien. Excelentes ejemplos. Listo. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son los definite y los indefinite. Primero, vamos a entender de nuevo por qué definite y por qué indefinite. Acabamos de hablar de los artículos y dijimos que habían artículos definidos y artículos indefinidos. Dijimos que los artículos definidos los utilizábamos para sustantivos específicos, sustantivos conocidos o nombrados por segunda vez. Y que los artículos indefinidos los utilizábamos para hablar de sustantivos desconocidos, comunes o no específicos. ¿Listo? Ahora, aquí también los adverbios de frecuencia los dividimos entre definidos e indefinidos, definite e indefinite. ¿Y cómo yo sé cuál es definite y cuál es indefinite? Bueno, los definite me dicen exactamente la frecuencia. Los definite me dicen exactamente cuál es la frecuencia en la que se lleva a cabo una acción. Mientras que los indefinite me dan una idea, pero no me dicen exactamente cuál es la frecuencia. Me dan una idea, que la idea puede ser clara, pero no me dicen exactamente la frecuencia. Estos me dicen de manera exacta. Hello Tatiana, welcome. Los frequency adverbs los dividimos en definite, en indefinite, y los definite nos dicen exactamente cuál es la frecuencia de la acción. Y los indefinite nos dicen una idea más o menos de cuál es la frecuencia de la acción, pero no de manera exacta. Thank you so much, Jennifer. Jennifer se está convirtiendo prácticamente en la secretaria. Nos toma nota y todo. Es excelente. Dayson dice, ¿hay algún curso grabado de usted? Dayson, esta es la 5ª semana de los lives. Prácticamente, esto ya es un curso grabado, muchachos. Si quieren ver las grabaciones, aquí tenemos en el perfil de Instagram, tenemos las grabaciones en la sección de los reels de los lives que hemos hecho. Pero Dayson pregunta exactamente si hay un curso grabado. No, en este momento estamos ofreciendo curso de iniciación al inglés Opening, completamente desde cero, virtual 100%, martes y jueves 7 a 9 de la noche. Empezamos la próxima semana, el próximo martes. Pero próximamente vamos a tener el curso grabado en Hotmart, para que los que quieran comprar el curso grabado y verlo, no sé, en 2 días si quieren. ¿Cierto? Pero este curso dura 12 semanas. Listo, si quieren información, escríbanme a este número de WhatsApp. Listo. No, presencial realmente no tenemos presencial. Pero si de pronto no eres nivel A1 o quieres algo más personalizado, sí ofrecemos clases virtuales también, pero personalizadas, 1 a 1. También me puedes solicitar información en este WhatsApp 310-789-8503. Seguimos. Ahora sí, como ya sabemos qué es un adverbio, miren todo lo que hemos aprendido. Ya sabemos qué es un adverbio, ya sabemos qué es un adverbio de frecuencia, ya sabemos por qué son definidos y ya sabemos por qué son indefinidos. Marimar, completamente desde cero. Le enseño hasta decir hello. Cero por completo. Supongo que usted solo sabe lo que yo le enseño. ¿Listo? Bueno, quizá aprender inglés te dé la oportunidad de ganar dinero para invertir en el gym y en el inglés. Bueno, ahora sí, vamos entonces ya después, que es que ustedes me dicen que yo doy mucha vuelta y que después sale y me bravean otra vez. Vamos a ver cuáles son estos. Vamos a empezar con los definite. ¿Listo? Aquí. Vamos a empezar con los definite. Cierto, tanta vuelta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los definite frequency adverbs? Los definite frequency adverbs son once, twice, poner aquí X times. Luego tenemos each,
Luego tenemos every. Luego tenemos hourly. Luego tenemos daily. Luego tenemos weekly. Luego tenemos monthly. Luego tenemos yearly, que es un sinónimo de annually. Y les voy a enseñar este que dice every other Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. 12 definite frequency adverbs. Listo. 12 definite frequency adverbs. Ahora, ¿cómo se pronuncian? Once, twice. Aquí en la X va a haber un número. Y esto se dice times. Each, every, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, annually, every other. Vamos a ver qué significan. ¿Por qué? Porque esto sí necesitamos conocer el significado. Vamos a ver entonces qué significan cada uno de estos definite frequency adverbs. Aquí son verdes y son bueno verde. Eso, vayan poniendo qué significa cada uno. Darling. Weekly, mensual, ojo con eso. Pilas. Once significa una vez. Twice significa dos veces. X, cualquier número, times significa X, cualquier número de veces. 3 veces, 4 veces, 5 veces. 4 times, 5 times, 6 times, así. Each significa cada. Every significa cada. Hourly significa cada hora. Daily significa cada día o diariamente. Listo, daily significa cada día o diariamente. Weekly significa semanalmente. Monthly significa mensualmente. Yearly significa anualmente. Annually también significa anualmente. Importante que pongan la U. ¿Y quién me dice qué significa every other? ¿Quién me dice qué significa every other? Every other y 3 puntos suspensivos. Cada tanto. Cada otro. No me convencen. No me convencen. Diego, uno sí, otro no. Perfect, Diego, esa es la respuesta. Uno sí, uno no. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cómo digo? Usted se baña día por medio, un día sí, otro no. You take a bath every other day. Un día sí, uno no. Entonces, por ejemplo, every other day es un día sí, un día no. Every other week, una semana sí, una semana no. Every other month, un mes sí, un mes no. Un año, every other year, un año sí, un año no. El every other lo utilizamos con otra unidad de tiempo para decir que una sí y una no. Una sí, una no, una sí, una no. Eso, así decimos every other. ¿Listo? Por ejemplo, every other Saturday. Un sábado sí, un sábado no. En español o
que no sé si solo en Colombia decimos de por medio, como un sábado de por medio, cada día de por medio, cada semana de por medio. Pero pues realmente es eso, una semana sí, una semana no, un día sí, un día no, un sábado sí, un sábado no, una hora sí, una hora no. Listo. El every other se utiliza con una palabra de tiempo para decir que uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, aquí ustedes se tienen que aprender el significado de estos 12 definite frequency adverbs. Listo, son solamente 12. Pero, como pueden ver, son adverbios de frecuencia definidos porque nos dicen exactamente la frecuencia. Exactamente la frecuencia. Diego dice, I work every other Saturday. Yo trabajo un sábado sí, un sábado no. Un sábado sí, un sábado no. Y Jennifer dice, qué afortunado. Entonces Jennifer le dice, how lucky, how lucky. How lucky. Listo. Ahora sí. Pregunta seria, muchachos, tomémonos esto en serio. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil. Muy difícil entender que un adverbio de frecuencia me dice con qué frecuencia sucede una acción. Easy peasy, that's right, so easy. Difícil entender que se llama definite porque me dice exactamente la frecuencia. Easy. Michael dice, es aprendérselos, exactamente. ¿Y cuántos son? 12. Easy. Facilito. 12. Eso no lo aprendemos facilito, de una nos lo aprendemos. Listo. Ahora sí, después de esto que es muy fácil, después de este lado que solamente es a piece of cake, como dice Diego, guys, it's not rocket science. No es la gran cosa. Listo. Después de estar en este lado de los definite y darnos cuenta que son los fáciles, vámonos para el lado de los indefinite para darnos cuenta que son los muy fáciles. Tan fáciles. Martín de nuevo pregunta, pues digo de nuevo, es la primera vez que preguntas, pero siempre nos preguntan, ¿qué nivel es esto? Bueno, el live en general no tiene nivel, vemos cosas de nivel básico, intermedio o avanzado, según ustedes lo pregunten. Pero este tema de los frequency adverbs es un tema A1, muchachos, es un tema completamente básico. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando están en el nivel A1 solamente se aprenden los definite. Entonces se van cojeando de ahí para allá. Y en el transcurso, a los trancazos, en el nivel A2 y parte del nivel A1, del nivel B1, se aprenden los definite. Si todo esto es un tema A1. O sea, muchachos, miren, les acabo de decir, de los dos lados, este es el difícil. ¿Por qué razón alguien en nivel A1 no se aprendería a los dos lados si este es el difícil? Pues le voy a decir una posible razón. Porque no hizo este curso, muchachos. En el curso Opening, que es completamente desde cero hasta el nivel A1, yo les enseño, en una de las clases, yo les enseño todo este tema de los frequency adverbs. ¿Por qué? Porque es nivel A1, porque es muy sencillo y muy útil. ¿Listo? Muy, muy útil. Listo. Dicho esto, nos vamos para el lado más fácil, que es el lado indefinite. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes ven los indefinite frequency adverbs, resulta que hay muchas personas que por hacer bonito hacen feo. Por ponerla fácil, la ponen difícil. ¿Por qué? Porque me dan una lista de indefinite frequency adverbs y me dicen, apréndanse los porcentajes de todos esos indefinite. Entonces empiezan, bueno, que el 100% es always, que el 80% es generally, que el 75% es frequently, que el, no sé, 60% es usually, que el 50% es sometimes, que el 20% es hardly ever, que el 0% es never. Y entonces empiezan a decirme, usted se tiene que aprender de los frequency adverbs, de los indefinite, se tiene que aprender esta lista. Y se la tiene que aprender en orden, porque se la tiene que aprender con los porcentajes para que usted sepa cuál es más frecuente que cuál. Y se tiene que aprender el significado de toda esa lista. Y luego llego yo, todo anarquista, y les digo, no, ni por el berraco, no boten tiempo haciendo eso.
El inglés es muy fácil. Si el inglés es difícil, el problema es usted, no el inglés. Y esta es la muestra de que a veces el problema es usted y no el inglés. ¿Por qué? Porque llega el inglés todo bello, todo amable y nos presenta un tema tan sencillo como los indefinite frequency adverbs y nosotros lo complicamos. El inglés queriéndolo hacer fácil y nosotros lo complicamos. That's right. Y nosotros lo complicamos. Les voy a enseñar lo fácil que es aprenderse los indefinite frequency adverbs. Tanto así que, muchachos, les prometo, no necesitan ni siquiera aprenderse el significado. ¿Listo? Ni siquiera aprenderse el significado. Póngale que sean 10. Póngale que sean 10. No tienen que aprenderse el significado de esos 10. Ni tienen que aprenderse el porcentaje de esos 10. ¿Listo? Yo les voy a enseñar que solamente se tienen que aprender 3 porcentajes. Uno se llama 100%. Otro 50%. Y otro 0%. Estos son los únicos porcentajes que se tienen que aprender, muchachos. 100%, 50%, 0%. Listo, no más. No se tienen que aprender más porcentajes. Entonces, miren la lógica de estos indefinite frequency adverbs. Si yo hago algo 100% de las veces, yo digo always. Listo. Si yo digo algo 100%, si yo hago algo 100% de las veces, yo digo always. Si yo hago algo 50% de las veces, yo digo sometimes. Sigo sometimes. Si hago algo 100% de las veces, yo digo always. Si hago algo 50% de las veces, yo digo sometimes. Y si hago algo 0% de las veces, muy bien, Jeffrey, digo never. Ojo y atención, ojo, ojo. No les estoy diciendo always significa. No les estoy diciendo sometimes significa. No les estoy diciendo never significa. Porque este tema es tan fácil que no necesito aprenderme el significado de ninguna de las palabras de este lado. Ni siquiera el significado lo necesito aprender. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que a mí me importa? ¿Por qué? Porque como yo no me voy a aprender más porcentajes porque no los necesito, y tampoco me voy a aprender más significados porque no necesito ninguno, entonces la pregunta es, ¿cómo me aprendo el resto? ¿Cómo me aprendo el resto? Para aprenderme el resto yo tengo que identificar si el frequency adverb está entre 0 y 100, perdón, entre 100 y 50 o entre 50 y 0. Es decir, no necesito aprenderme el porcentaje ni el significado. Necesito aprender si está aquí o si está aquí. Entre 100 y 50 o entre 50 y 0. ¿Por qué razón? Y ojo, esto es lo único que se tienen que aprender de los indefinite frequency adverbs. Hay dos cosas que se tienen que aprender. Lo primero es esto, que si hago algo 100% de las veces digo always, 50% de las veces digo sometimes, 0% de las veces digo never. Lo primero que me tengo que aprender es eso, 100, 50 y 0, ya. ¿Qué es lo siguiente que me tengo que aprender? Lo que tengo que aprenderme es lo siguiente. Si aquí está algún frequency adverb, significa que lo hago seguido, pero no siempre. ¿Listo? Seguido, pero no siempre. Y si algún frequency adverb está en este espacio, significa que lo hago poco, pero no es que no lo haga nunca. ¿Listo? Esa es la lógica. Preguntan por maybe. Maybe no entra en un frequency adverb porque maybe habla de probabilidad, no de frecuencia. Entonces, ojo pues, ¿qué es lo que sí se tienen que aprender, muchachos? Si algún
frequency adverb está aquí, es porque lo hago seguido, pero tampoco siempre. Si algún frequency adverb está aquí, es porque lo hago poco, pero tampoco es que lo haga nunca. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver cuáles están ahí. Entonces, aquí, entre 100 y 50 vamos a encontrar frequency adverbs como often. Vamos a encontrar frequency adverbs como frequently. Vamos a encontrar frequency adverbs como usually. Vamos a encontrar frequency adverbs como normally. Vamos a encontrar frequency adverbs como generally. Y vamos a encontrar frequency adverbs como regularly. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero miren lo que nos importa. ¿A mí me importa qué significa often? No. ¿Me importa qué significa frequently? No. No me importa qué significa usually, normally, generally, regularly. No me importa ninguno. No me importa ningún significado. Me importa que todos estos 6 están entre 100 y 50. ¿Y qué significa si están entre 100 y 50? Cuéntenme. ¿Qué significa que estén entre 100 y 50? Solo piensa smart. Aquí es el camino hacia tus sueños inicia por el inglés. Aunque ustedes en los comentarios han sugerido que el lema de Dromos sea: si el inglés es difícil, eres tú. El problema eres tú, no el inglés. Ok. Entonces, ¿qué significa? Nos dicen que lo hago mucho, pero no siempre. Muy bien. Todos estos frequency adverbs se utilizan para decir que yo hago algo seguido, pero no siempre. ¿Listo? ¿Que se realizan con más frecuencia? Sí. ¿Seguido, pero no siempre? Sí. Muy bien. Entonces, los que encontramos aquí, yo los utilizo. Ojo, me importa el uso y no el significado. Se utilizan para decir que yo hago algo seguido, pero no lo hago siempre. Ahora vamos con los que irían aquí. Aquí tendríamos, por ejemplo, frequency adverbs como seldom, barely, como rarely, como por ejemplo occasionally, como por ejemplo hardly ever, y también como almost never. Entonces tenemos por ejemplo seldom, barely, rarely, occasionally, hardly ever. Ok, hardly ever son dos palabras separadas. Y almost never, dos palabras separadas. Beverly, Beverly Hills. Es barely. Barely, rarely, forever, ¿qué sería? Bueno, forever no sería un adverbio de frecuencia, sino que sería un adverbio de tiempo que me indica duración. ¿Listo? No de frecuencia, porque si me dices por siempre, me estás hablando de una duración, no de una frecuencia. Por ahí preguntaron, ¿qué significa frecuentemente? Estamos hablando de frecuencia. Y cuando hablamos de frecuencia, hablamos de qué tan seguido se repite una acción. Si me dices forever, la acción nunca se repite, se lleva a cabo ininterrumpidamente a través del tiempo. Pero cuando hablamos de frecuencia se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Listo?
Entonces aquí tenemos seldom, barely, rarely, occasionally, hardly ever, almost never. Entonces es muy común que en este punto ustedes me digan algo como, hey, teacher. Entonces, ¿qué significa barely? Eso es lo más común. Que cuando estamos hablando de frequency adverbs, ustedes digan, teacher, ¿qué significa barely? Y lo más común es que yo les responda, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Le estoy enseñando que no necesita los hechiceros de Beverly Place. Le estoy enseñando precisamente que usted no necesita conocer el significado de esto. Muy bien. Elisa dice, how often do you study English? Y la triste respuesta es seldom. ¿Por qué? Yo no necesito saber cuál es el significado de seldom. Yo solamente necesito saber que todos los frequency adverbs que están en este espacio se utilizan para decir que yo hago algo poco, pero no es que lo haga nunca. Listo, todas me dan esa idea. Ahora, habrá quien tenga la osadía de alegarle a usted esto. No, un momentico, es que hardly ever sí es menos que rarely. Un momentico, que es que usually sí es menos frecuente que often. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. En la práctica, ¿cuál es la diferencia? Si yo les digo, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Elisa. Elisa dice, ¿qué tan seguido estudias inglés? Esa es la pregunta que nos pone Elisa como ejemplo. ¿Qué tan seguido estudias inglés? Entonces, yo les respondo, rara vez estudio inglés. ¿Acaso alguien tendrá la osadía de decirme, mentiroso, yo conozco su vida, yo conozco su agenda, y es mentira que usted rara vez estudia inglés? Usted estudia inglés muy de vez en cuando. ¿Y cuál es la diferencia? En la práctica, ¿cuál es la diferencia? En ambas le estoy diciendo que es poco lo que estudio inglés, que no es algo que yo haga seguido, es algo que yo hago con poca frecuencia. No es que lo haga nunca, no es que nunca lo haga, es que lo hago muy poco. Y si yo le digo que rara vez y que le digo muy de vez en cuando, se puede decir de las dos maneras. ¿Por qué razón, Jorli? Porque en la práctica es lo mismo. Esa es la razón por la que yo les digo a ustedes, no se desgasten innecesariamente aprendiendo el significado de ninguna de estas palabras. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Todas estas palabras tienen la misma función y el mismo uso. No se desgaste aprendiendo el significado de estas palabras. Todas estas palabras tienen el mismo significado y el mismo uso. Bueno, el mismo significado no, pero el mismo uso. Sirven exactamente para lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que como ustedes llegan al inglés con un vicio muy feo, y es que quieren saber el significado de todo, cuando no todo necesitan. Miren, les acabo de enseñar cómo utilizar 15. Les acabo de enseñar cómo utilizar 15 adverbios de frecuencia indefinidos y no les he dicho el significado de uno solo. Y si usted entendió la lógica, que es lo más probable porque es muy fácil, usted ya sabe cómo utilizar perfectamente 15 adverbios de frecuencia indefinidos y posiblemente no sepa el significado de ninguno, no lo necesita. Ustedes cuando empiezan a aprender inglés, empiezan algunos con un vicio, y es que quieren traducirlo todo, cuando hay muchas cosas que ustedes pueden aprender, saber utilizar perfectamente sin conocer el significado. ¿Qué es lo único que ustedes ganan aprendiéndose el significado de estos indefinite frequency adverbs? Ganan un problema. ¿Por qué razón, muchachos? Porque luego, yo les dije, esto es tema todo, esto es tema A1. Esto es tema A1. Pero cuando ustedes llegan a nivel B1, B2, empiezan a decirme, teacher, tengo un problema muy grande, y es que tengo mala fluidez en el speaking y tengo mal listening comprehension. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi fluidez en el speaking y mi comprehension en el listening? Y yo les voy a decir en ese momento, dejen de estar traduciendo.
No van a tener fluidez, ni van a poder tener un oído suelto si todo el tiempo están traduciendo. Y ese es un vicio que cogieron desde acá, desde el nivel A1, desde que empezaron. Esa es la razón por la cual yo les evito ese problema y desde ya les enseño. Hay cosas, muchachos, que ustedes pueden aprender a utilizar y a entender perfectamente sin necesidad de aprenderse el significado. Elisa dice, I watch Drums Academy Lives. Bueno, ahí faltaría la S, Academy's Lives. 3 times for week. Bueno, Elisa, me gusta tu ejemplo. Cambia for por a. 3 times a week. Listo. Eso es una estructura muy del español. Por semana, no. En inglés se dice 3 times a week. Pero muy bien. Entonces, continuamos aquí y les decía eso. Que ustedes después llegan con ese problema y yo les digo, la única solución es que dejen de traducir. Y en ese momento les toca desaprender un vicio que aprendieron aquí. Por eso yo, desde el curso Opening, desde el nivel 000, les enseño que hay muchas cosas en el inglés que ustedes pueden aprender y entender perfectamente sin necesidad de estar traduciendo y buscando el significado. Miren cómo el inglés me la pone de fácil. Solamente me aprendo 3 porcentajes, no 15 porcentajes. Y no me aprendo ningún significado. O sea, más fácil lo hago. Aquí yo me tuve que aprender 12 significados. Aquí no me tengo que aprender ni un solo significado. Con que sepas que estos 6 van aquí y que estos 6 van aquí, listo. Ni un solo significado me tengo que aprender. Y el inglés sigue siendo fácil. Recuerden, se los he dicho una y otra vez. Guys, English is easy, so keep it simple. Keep it simple. Si el inglés es sencillo, keep it simple. Manténganlo sencillo. Samuel, see you. Ok, me hago un lado, claro que sí. Bien pueda. Tomen el pantallazo y que salga el número. Tomen el pantallazo y que salga el número. 310-789-8503 para que pongan esta imagen en sus estados para que la gente aprenda inglés y se inscriba al curso. ¡Listo! Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tenemos que ver rapidito un tema que nos han pedido mucho. ¿Listo? Ok. Bueno, el tema de las tag questions. Dame un momento. Ok. Ok, listo. Muchachos, vamos entonces con el siguiente tema. ¿Listo? Ah, bueno, dice la estructura antes o después del verbo. Excelente. Excelente pregunta, Camilo. Casi me dejas cambiar de tema sin esto tan importante. Entonces, vamos a borrar aquí. Ya saben que para preguntar se pregunta con how often. Listo, ya saben que para preguntar se pregunta con how often. Ahora, vamos a ver porque Camilo nos hace un aporte muy importante. Teacher, ¿y yo dónde pongo eso? ¿Yo dónde pongo eso? Entonces vamos a decir lo siguiente. Si estamos afirmando, entonces decimos sujeto, luego frequency adverb, luego el verbo y luego complemento si lo necesito. ¿Listo? Sujeto, frequency adverb, verb, complement. Pónganme en los comentarios ejemplos. Sujeto, frequency adverb, verbo y complemento. Pónganme en los comentarios ejemplos de esa estructura. Sujeto, frequency adverb, verb y complement. Listo. And now I'm going to have homework. I'm going to learn definite frequency adverbs. ¿Ok? Definite frequency adverbs. Pónganme en los comentarios ejemplos. Por ejemplo, I play often soccer. Mire ese LB. ¿Cuál es tu nombre? LB nos da un ejemplo. Nos dice I play often soccer. Pero ¿qué pasó? I play often soccer.
según esto, el ejemplo, la estructura correcta sería I often play soccer. Camilo nos dice I usually go to swimming on weekends. ¿Ok? Camilo, quítale el tú. No necesitas para swimming, no necesitas go to swimming, solamente go swimming. I usually go swimming on weekends. Muy bien. Entonces miren que si estoy, bueno, aquí tengo que hacerles una aclaración muy importante. En este espacio no van frequency adverbs, van indefinite. Indefinite frequency adverbs. Listo. Sujeto y aquí van los indefinite. Aquí no me van a poner los definite. Ok. Sujeto, indefinite frequency adverb, verb y complement. Por ejemplo, Eduardo dice, I frequently drink wine. Muy bien. Elisa dice, Diana rarely speaks. Ojo Elisa, que el hecho de que utilices un adverbio no significa que no tienes que conjugar el verbo. Diana rarely speaks with her cousins. Listo. O pues que esto, estamos hablando de los indefinite. Muy bien. Indefinite. Esta estructura es para los indefinite. ¿Por qué razón? Porque los definite siempre los vamos a poner en el complemento o al principio. Listo. Los definite siempre los vamos a poner en el complemento o al principio. Por ejemplo, digamos, bueno, oraciones negativas. ¿Cómo sería la estructura de oraciones negativas? Sujeto, luego el auxiliar con la negación, luego el verbo. Listo, no ponemos porque pueden ser diferentes tiempos. Y luego en el complemento vamos a poner el definite frequency adverb. O sea, los adverbios de frecuencia definidos hacen parte del complemento normalmente. Listo. Ahora, esto va a aplicar tanto en las oraciones negativas como afirmativas. Voy a poner aquí también. Normalmente no se utilizan los dos al mismo tiempo, para que lo sepan. Normalmente no utilizamos definidos e indefinidos al mismo tiempo, no. Normalmente no utilizamos definidos e indefinidos al mismo tiempo. Lo que les quiero decir con esta estructura es que si van a utilizar un adverbio de frecuencia indefinido, va entre el sujeto y el verbo en las afirmaciones. Y que si van a utilizar un adverbio de frecuencia definido, normalmente va después del verbo en el complemento. Aquí les digo, sujeto, el auxiliar con la negación, el verbo, y el adverbio de frecuencia definido en el complemento, y no les pongo el indefinido. ¿Por qué razón? Muchachos, normalmente, no, y escriban esto, listo, escriban esto para que no se les vaya a olvidar. Después no digan que no le avisamos. A ver, escriban esto. Normalmente no utilizamos adverbios de frecuencia indefinidos en oraciones negativas. ¿Listo? No utilizamos adverbios de frecuencia indefinidos en oraciones negativas. ¿Por qué razón? Porque en lugar de utilizar esto en una oración negativa, simplemente utilizamos el opuesto. ¿Cómo así? Por ejemplo, en lugar de decir no always, como nos lo dice Lisa, en lugar de decir no always, utilizamos never.
En lugar de decir often, utilizamos seldom. En lugar de decir frequency, utilizamos rarely. Es decir, no utilizamos los indefinite frequency adverbs en oraciones negativas, porque en lugar de eso la dejamos afirmativa y cambiamos el frequency adverb. En lugar de decir que hago algo seguido pero no siempre, digo que lo hago poco pero no nunca, y listo. Teacher, pero un momentico, que es que yo estaba leyendo un libro y yo vi una oración negativa con un indefinite frequency adverb. Sí, lo van a ver, pero no se utiliza. Primero que todo, lo van a ver muy poco. Segundo, en realidad es tan poco utilizado que se siente como un mal uso. Se siente como un uso incorrecto. ¿Listo? Y en las preguntas, sí se utilizan ambos. ¿Listo? En las preguntas sí se utilizan tanto los definidos como los indefinidos, pero van a obedecer el mismo orden. Va a ser primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el adverbio de frecuencia indefinido, luego va a ser el verbo, y después del verbo, si no utilizaron adverbio de frecuencia indefinido y van a utilizar definido, iría ahí en el complemento. Y ustedes saben que siempre las preguntas van a terminar con question mark. ¿Listo? Ahora sí, tómenle pantallazo a eso, muchachos. In sentence negative, in negative sentence, normally, comma, we don't use indefinite frequency adverbs in negative sentences. In negative sentences. Ponlo en plural. In negative sentences. Listo. Entonces, muchachos, esta es la estructura. Ya saben. Entonces, miren pues, muchachos. Hicimos maestría en frequency adverbs. Sabemos ya qué es un adverbio, qué es un adverbio de frecuencia, en qué se dividen, por qué se llama definido, por qué se llama indefinido, cuáles son los definidos y cuál es su significado, cuáles son los indefinidos y cuál es su uso. Aprendimos cómo preguntar por la frecuencia de una acción. Y aprendimos dónde ubicar en la estructura, dónde ubicar los adverbios de frecuencia definidos e indefinidos. Básicamente, muchachos, ya ustedes son todos unos expertos. En este momento ya ustedes son todos unos expertos en frequency adverbs, definite and indefinite. Y que me digan que no, pues. Ya ustedes son unos duros para eso. Ya, sabiendo esto, saben cómo utilizar, qué significa, cuáles son las categorías, cómo se dividen, qué significa esto, qué es esto, dónde lo pongo, cuándo lo uso. Con esto ya ustedes saben todo, absolutamente todo lo que necesitan saber acerca de los frequency adverbs. Muy bien, Diego tiene toda la razón. Ya son expertos, pero con poca práctica. Entonces, ¿qué les toca hacer? Les toca hacer la tarea a ustedes, muchachos. Aquí yo ya les dejé masticado todo. Traguen. Siéntense, hagan frasecitas. Siéntense, hagan ejemplos. Siéntense, escriban un diario, escriban un cuento, escriban un libro. Siéntense y escriban. Yo siempre les recomiendo, muchachos, les recomiendo más que escriban a que incluso, les recomiendo más que escriban que intenten hablar. ¿Por qué razón? Porque cuando usted escribe, esta estructura se le interioriza.
Muchas veces ustedes no tienen fluidez en el speaking porque no tienen interiorizadas las estructuras. Aunque algunos nos han dicho, ¿para qué estudiar gramática? Estudiar gramática no sirve. Estudiar gramática es una pérdida de tiempo. Eso es mejor hablar, hablar, hablar. Pues no sé, si usted va a vender bolis a Estados Unidos, de pronto le sirve hablar solamente. Pero si usted quiere hablar un inglés correcto y un inglés correcto que le sirva para estudiar, para trabajar, para acceder a cultura, entretenimiento, usted necesita tener un buen nivel de inglés. Si usted quiere certificarse, usted necesita un buen nivel de inglés. O sea, realmente es muy difícil decir que alguien solamente hablando va a certificarse con un examen internacional, por ejemplo un IELTS nivel B2. Muy difícil, muy difícil. La verdad, muy difícil. Entonces, primero come light, primero come papillita, licuado. Y eso es lo que yo hago con ustedes, muchachos. Les licúo la papilla para que ustedes se la traigan facilito, facilito. Y se den cuenta que el inglés es muy fácil, muchachos.